hay señal Wi-Fi muy inestable, por lo que voy a optar en esta ocasión por tener la cámara cerrada. Ha estado lloviendo muchísimo aquí en Barranquilla y puede ser por la nubosidad que ha estado presente, que esté un poquito lenta la señal. Entonces prefiero priorizar que tengamos muy buen sonido, que nos escuchemos muy bien, y en esta ocasión pues voy a prescindir de la cámara. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de este capítulo 3. Estamos iniciando recién con esta primera sesión titulada Expiación sin sacrificio. Hemos visto en los 3 párrafos anteriores ideas que pues nos invitan realmente a revisar mucho de lo que se nos ha enseñado quizá a lo largo de los años, no desde una mala intención, sino desde la distorsión de la ignorancia. Y este capítulo, vamos viendo desde el inicio, desde su primera sesión, que es un capítulo que pues tiene como propósito traer mucha claridad a nuestra mente. Esa claridad que nos permita precisamente lograr la percepción inocente, que es el título del capítulo, y allí apuntan cada una de sus sesiones. Vamos a ir viendo esto a medida que las vayamos recorriendo. Me gustaría en este momento inicial, si tienen preguntas, algún comentario respecto de lo que hemos visto en lo anterior, ¿cierto? En los 3 párrafos anteriores, este sería el momento como para que revisemos si tienen preguntas o también si tienen algún comentario frente a lo recorrido. ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces con el párrafo 4. Este párrafo 4 inicia diciéndonos: el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Veamos de entrada, esto es realmente una postura que contradice muchísimos años de, digamos, si lo tomamos esto como veíamos en la sesión anterior, respecto de, en este caso, para los cristianos, respecto de la Biblia, ¿sí? De entrada, pues va en una postura completamente diferente a lo que durante muchísimos años se le enseñó a la humanidad, donde era constante esto de instruir al pueblo para que ofreciera sacrificios a Dios, ¿cierto? Diciendo pues que esto le agrada a Dios. Aquí de entrada, pues el maestro introduce una corrección en el pensamiento que puede ser quizá no muy bien recibida por las defensas de nuestra mente, sobre todo las defensas inconscientes. A nivel consciente uno puede en muchas ocasiones aceptar lo que se plantea en un curso de milagros, que suele ser posturas bastante confrontantes frente a lo que hemos aprendido, y a nivel consciente uno acepta, ¿cierto? Pero a nivel inconsciente son muchos años de condicionamiento, y por eso la invitación siempre será a estar muy atentos, observar nuestra mente y ver cómo se mueve, ¿cierto? ¿Qué postura estamos tomando? Si nos estamos colocando un poco a la defensiva, si nos causa incomodidad, en fin, lo que sea que ocurra. Porque si bien es cierto, de esto no se trata de hacer un dogma, ni una creencia, ni mucho menos una religión, también es cierto que cuando analizamos la lógica que sustenta la enseñanza, es inexorable
la coherencia que tiene con lo que todos, y estoy absolutamente seguro que es así, todos tenemos la certeza de lo que Dios es. Y cuando conectamos con esa certeza de lo que Dios es, para nosotros es completamente lógico esto con lo que inicia este párrafo, de que para Dios el sacrificio sea algo que Él desconoce. Por lo tanto, es completamente equivocado pensar que Dios nos exige algún tipo de sacrificio. Y esto, recordemos, es muy importante tenerlo en cuenta, y esta sesión lo hace así, respecto de la expiación, porque hemos asociado, o se asoció desde la religión, a la expiación con el sacrificio, y en el caso pues de la religión cristiana, con el sacrificio de el Hijo de Dios muriendo en la cruz para que fuésemos liberados de los pecados. Sin embargo, como hemos venido viendo en estos párrafos, pues no es la crucifixión lo que estableció la expiación, es la resurrección, y por lo tanto pues no tiene una relación, ya voy contigo Giancarlo, como intenta hacerse ver la expiación con el sacrificio. De hecho, la expiación deshace la creencia en el sacrificio, porque corrige la mente. En lugar de tener una mente temerosa que percibe a Dios con miedo, que está llena de culpa, que está esperando el castigo de la justicia divina, hace una corrección en la cual comprende que Dios el Padre es completamente amoroso, que no nos juzga y que nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos saque de las ilusiones en las cuales de manera distorsionada hemos visto o percibido el pecado. Y por eso los pedidos de castigo, aunque inconscientes, pero que se experimentan todo el tiempo en lo que para nosotros es la realidad. Giancarlo. Hola, soy Lina. Estoy aquí. Hola, Lina. Adelante. Bueno, en realidad, bueno, el curso de milagros a veces me parece que como que se contradice, ¿no? Pero siempre encuentro una respuesta, y aquí me hace mucha bulla esto del sacrificio, porque de alguna forma siento que tenemos que, como que en el mundo, sacrificar lo que nosotros creemos que somos, como que la masa, ¿no? El ego. Entonces yo creo que de alguna forma sí sacrificamos algo, no es así. Lina, no entendí muy bien tu pregunta. El audio lo escuché un poco distorsionado, no logré captar tu pregunta. Solicito que por favor la repitas y gracias. Sí, que siento que de alguna forma sacrificamos algo, pues con lo que nos enseña un curso de milagros, ya que tenemos que como que renunciar a lo que creemos que somos, a esa máscara que tenemos, que es el ego. Entonces tenemos como que renunciar a ese papel. Y eso es de alguna forma como un sacrificio, ¿o no es así? Eso puede percibirse como un sacrificio, pero para el ego, ¿cierto? Claramente puede percibir el ego a sí mismo que está siendo sacrificado, pero es el ego percibiendo el sacrificio. Porque si nosotros tomamos esta declaración de esta primera frase con la que inicia este cuarto párrafo, cuando nos dice el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, y nosotros entonces pensamos que nuestro espíritu, lo que realmente somos, ¿cierto? El Hijo de Dios, que es nuestro verdadero ser, está en comunión constante con Dios y Él no ha perdido la conciencia de su realidad. Entonces, para ese ser que en esencia somos, el sacrificio tendrá sentido. Y no, porque al igual que Dios, el sacrificio es una noción que desconoce por completo.
esta creencia o esta idea solamente tiene sentido en el mundo de las ilusiones. Por lo tanto, en el momento en el que me siento sacrificado o siento que estoy teniendo que sacrificar algo, esa sensación es única y directamente relacionada con el ego. No procede del espíritu, no procede de la conciencia. Ahora, si recuerdas, en el intensivo, esto lo vimos y es una demostración más, es un lugar más en el cual darnos cuenta cómo el Espíritu Santo utiliza todos los elementos del sueño en favor de nuestro despertar. Y recuerdo muy bien que en ese momento tú hacías la referencia de algo que te hizo como mucho sentido al respecto. Cuando decía la enseñanza, en todo caso, sacrifica el miedo, ¿cierto? Entonces, utilizar el sacrificio, ya que tiene tanta fuerza de atracción en una mente prisionera de las ilusiones, para utilizarlo en favor del despertar. Pero siendo, digamos, estrictos en el sentido de lo que nos señala la enseñanza, para lo que realmente somos, el sacrificio es una noción que desconocemos, porque solamente tiene sentido para el ego en su mundo de ilusiones. Ok, sí, me queda más claro, pero sí, o sea, es eso, de alguna forma, en mi lenguaje es eso, es como que, tengo que sacrificarlo, renunciar a eso, pero sí, pues eso en realidad no soy yo, entonces no se sacrifica nada. Uh-huh. Y nuestro lenguaje, ¿cierto? Es el lenguaje que le utiliza. Esto es muy importante, ¿sabes? Entrenarnos en esta diferencia, porque es lo que a la final va a permitirnos trascender la idea ilusoria de lo que somos. Mientras persistamos haciéndonos creer que esos pensamientos son nuestros pensamientos, que esos sentimientos son nuestros sentimientos, que esa emoción es nuestra, que esas palabras son nuestras palabras, es muy complejo avanzar en el campo de la conciencia y la presencia, porque es la trampa del ego. El ego, en realidad, todo lo que intenta es convencernos de que él es lo que somos. Nos dice, yo soy tú. Y esa es la trampa de la falsa identidad. Entonces, en la medida que nosotros logramos separarnos de eso y reconocer que esos pensamientos no son mis pensamientos, que esos sentimientos no son mis sentimientos, que esa emoción no es mía, que esas palabras tampoco, es posible permitirnos entregar, como en este caso, la creencia en el sacrificio desde la claridad absoluta que es algo que no me pertenece. Entonces, esta conciencia de reconocer desde la observación que eso no es algo que tiene que ver con nosotros y nuestra naturaleza, sino que tiene que ver con el ego y su sistema de pensamiento, hace que simplemente se deje a un lado, felizmente. Entonces no hay sacrificio. Lo que hay es un entregar desde la alegría, de la libertad, al Espíritu Santo, aquello que no queremos más, porque ciertamente hemos reconocido todo el peso que nos ha causado. Muchas gracias, Adrián. A ti, Lina, por el interés. Ahora, ¿de dónde procede el sacrificio, cierto? Nos dice el maestro en esta segunda frase, el sacrificio procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso
al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. Lo que les decía al inicio de este estudio, de que no hay punto de unión coherente entre la creencia en el sacrificio y lo que en nuestro corazón seguramente tenemos la certeza que es lo que Dios es. Porque exigir sacrificio es un acto de crueldad. Recordemos que en este sentido, pues esto puede parecer exagerado, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar a lo largo de un curso de milagros esta invitación a darnos cuenta de que no existen grados. No existen grados de dificultad en los milagros, todos son igualmente valiosos, no hay milagros pequeños o milagros grandes, todos son expresiones de amor, pero tampoco existe grados en lo que es el sufrimiento. Todo sufrimiento es la demostración de que el Hijo de Dios, entre comillas, ¿cierto? Lo que Leo quiere demostrar de que el Hijo de Dios está encadenado al infierno. Entonces, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, por igual nos separa de la paz, que es nuestro estado natural. Y asimismo, tomando esta misma claridad frente a la creencia en el sacrificio, no existen grados en el sacrificio. Todo sacrificio, como nos dice acá, es un acto cruel y no corresponde con la misericordia del Padre que está en el cielo. Veamos qué tan importante es cada vez tomar conciencia de lo que implica esa creencia. Aquí estamos poniendo la lupa súper ampliada. Claro, porque esta sesión nos invita a hacerlo, también nos facilita esto de ir dándonos cuenta la monstruosidad que esta creencia puede causar en nuestras mentes. Una monstruosidad tan grande como pensar que Dios nos exige alguna clase de sacrificio. Continúa el maestro diciéndonos, a muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Todo maestro de Dios que esté comprometido con extender la palabra de Dios va a tener muy claro y va a cuidarse mucho de caer en la trampa de exigir sacrificios o de querer enseñar a través del miedo, de coaccionar las acciones de los otros por temor. Ejemplos abundan. Les digo, tantos años que por mis inquietudes espirituales estuve en uno y otro camino, conocí tantas cosas y esto lo pude vivir muy desde adentro. Como en muchos procesos, entre comillas, de enseñanza, el motor que quería impulsar la acción era el miedo al castigo, el miedo a la burla pública, el miedo al que dirán, miedo y más miedo. Así que todo maestro de Dios que esté comprometido con llevar su palabra lo más fiel que sea posible, porque siempre hay la posibilidad de, a través de la interpretación de la mente, intentar distorsionar, pero siempre será el propósito llevarla desde esa claridad que nos brinda el reconocer a Dios como un ser totalmente amoroso, misericordioso, siempre queriendo
que reconozcamos lo que es su esencia de amor, su guía y su compañía. Párrafo quinto. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Aquí termina esta primera parte de este quinto párrafo. Este quinto párrafo encontramos que tiene varias partes. Esta es la primera. Y en esta primera el maestro nos invita a corregir en nuestra mente un símbolo que se utiliza muchísimo, ¿cierto? El símbolo del cordero. No como el cordero que es llevado al altar para ser sacrificado, que es básicamente como se entendía antes, ¿cierto? Hace muchos años, antes de la llegada del maestro, en el Antiguo Testamento, son muchas las alusiones que se hacen a los sacrificios de animalitos y muy específicamente a los sacrificios de cordero. Entonces aquí el maestro nos invita a esa corrección en nuestra mente. ¿Qué significado le estamos atribuyendo a ese símbolo? Estamos atribuyéndole el significado de el sacrificio a alguien de quien se exige su cuerpo y su sangre para quitar los pecados del mundo, porque eso es, ¿cierto? El símbolo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero no a través de la sangre y de su muerte, sino a través de ¿qué? ¿A través de qué nos dice el maestro? De su inocencia. De su inocencia, porque su inocencia nos recuerda que nosotros somos igualmente inocentes, es decir, libres del pecado. Y siendo más, si fuéramos así como más estrictos, el Cordero de Dios que quita la percepción de los pecados que nos hemos atribuido a nosotros y al mundo. ¿Por qué es eso? Corregir esa asociación que tenemos con ese símbolo nos va a permitir hacer esa corrección en nuestra mente. Es el cordero, al lado del cual descansa el león, como nos dice, el león y el cordero, que simbolizan que la fuerza y la inocencia viven naturalmente en paz en nuestro corazón. Algunas veces les he dicho, cuando hemos hablado del amor y las distorsiones que se presentan frente al amor, que muchos asocian el amor con la debilidad, con la complacencia, con el permitir que se traspasen límites. Nada más lejano a eso. Y miren lo que nos dice aquí el maestro. La fuerza y la inocencia viven naturalmente en paz. Es más, solamente aquel que se reconoce absolutamente inocente es verdaderamente fuerte. Solo aquel que se reconoce completamente inocente es verdaderamente fuerte. No es posible de otra manera. La idea de pecado debilita nuestras mentes. Y la debilita por una razón fundamental, porque la idea de pecado, al estar asociado con el castigo, pone en juego una dinámica en la cual el miedo es un estado constante, latente. Por lo tanto, debilita nuestras mentes. La inocencia nos permite conectar con nuestra verdadera fortaleza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.
es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Segunda parte de este párrafo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Una mente pura conoce la verdad, y al conocer la verdad, conoce a Dios. Miren que aquí vuelve y refuerza el maestro en la segunda parte de este párrafo lo que ya nos decía en la primera parte. Corregir en nuestra mente esta idea distorsionada de que ser inocente es ser débil. No, la inocencia nos brinda fortaleza. Y como les decía, o les repito, como les decía hace algún momento, solo quienes se reconocen totalmente inocentes son verdaderamente fuertes. Párrafo 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero que quita los pecados del mundo, en el sentido de que el Cordero que quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. En este párrafo el maestro sigue reforzando esta idea de que la inocencia nos brinda todo lo que podemos desear. En el mundo, con frecuencia es visto de manera despectiva. La gente, usted tan inocente, ¿cierto? Como, usted tan bobo. Es como una asociación. Como pensar de que alguien inocente es alguien que le faltan capacidades, es alguien de que las personas se pueden burlar fácilmente, o que el inocente es alguien que le falta experiencia. El mundo desprecia la inocencia, porque para el mundo es muy importante lo que llaman ser vivo, lo que llaman ser astuto, lo que llaman ser muy abejas. Ustedes seguramente han entrado en contacto con ese tipo de ideas o de conversaciones, donde se pone en el mundo muy de relieve la importancia de la viveza, ¿cierto? Entre comillas, como la capacidad de ser muy perspicaz, de adelantarse y querer obtener ventaja de los demás. En el mundo de los negocios, en el campo empresarial, esto se ve muchísimo. No digo que sea en el único lugar, pero se ve muchísimo. En cambio, cuando a alguien se le nombra de inocente, casi que es de forma peyorativa. Como pobrecito usted, que le falta experiencia, le falta vivir. Por eso considero que es tan importante este refuerzo que hace el maestro en estos párrafos respecto de la inocencia. Porque hay que sanar nuestra relación con la inocencia. Al asociar la inocencia con la debilidad, ¿a quién le interesa ser inocente? Y mucho menos en un mundo en el cual ciertamente hay que luchar para sobrevivir. Estoy hablando del mundo de ilusiones. No estoy hablando de la realidad, donde es un mundo de competencia feroz. Pareciera que el inocente está en desventaja. Es por todas las ideas que nos han vendido y que de alguna manera hemos comprado y que es importante que revisemos, y si las encontramos en estos momentos carentes de sentido, estemos dispuestas y dispuestos a que sean corregidas. Mire lo que nos dice aquí el maestro. No solamente
que la inocencia es fuerza, sino que la inocencia es plenitud. De entrada, nos brinda ese elemento de comprensión para valorar la inocencia desde un lugar completamente nuevo, desde el lugar de una mente corregida. Nos dice iniciando el párrafo, la inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. La inocencia es plenitud. Pensemos entonces, y esto les hablo de mi experiencia en el coaching, en algún tiempo estuve haciendo mucho de asesorías en temas de coaching empresarial, de negocios, también para personas, y muchas personas todavía hoy en día están en una búsqueda frenética de la abundancia, ¿cierto? Y aquí nos dice el maestro, la inocencia es la clave de eso. Si yo me reconozco inocente, reconozco mi abundancia, porque la inocencia dispone de todo. La inocencia dispone de todo, de todo. Eso es abundancia. O sea, miren qué lindo el maestro cómo lleva nuestra mente a lugares de claridad que son muy sorprendentes. Yo les aseguro que antes de un curso de milagros, yo no asociaba la inocencia con la abundancia ni con la fuerza. Solamente a partir de la práctica y la experiencia de estos años he reconocido la verdad de estas afirmaciones. La inocencia es fuerza, la inocencia es abundancia, la inocencia es plenitud. Ahora, para que esto sea real en nuestra experiencia, ¿qué hay que hacer? Nos dice el maestro hacia el final del párrafo, cuando trae a la expiación, ¿cierto? Uno de los temas de esta sesión de relieve. Nos dice, el Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación, porque esto también lo podemos tomar en la siguiente vía, ¿cierto? Es perfectamente obvio, gracias a la expiación, que la gracia es algo que se nos brinda o nos es dado por nuestra inocencia. La expiación permite que se restaure en nuestras mentes el estado de gracia. Y ese estado de gracia es un estado de inocencia, un estado de pureza. Porque la inocencia también es pureza, pureza de corazón, una mente que ha sido corregida. Y cierra el párrafo, este párrafo el maestro, diciéndonos acerca de la expiación, reforzando aún más la importancia que tiene para lograr alcanzar la percepción inocente, que como les decía, es el objetivo que se nos plantea en este capítulo. Este capítulo titula La percepción inocente, precisamente porque ahí está puesto el propósito de las enseñanzas, que logremos reconocer en principio la importancia de una percepción corregida, es decir, de una percepción inocente. Y nos dice el maestro, ya cerrando este párrafo, la expiación carece por completo de ambigüedad. La expiación es completamente clara. Y nos dice el maestro a continuación, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. ¿Y cuál es ese intento de ocultar en las tinieblas a la expiación? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuál es el intento de ocultar en las tinieblas a la expiación?
¿Sospechan de algo que pueda ser? Parece que no. Les voy a decir, el intento, y esto ya lo hemos visto, el intento de ocultar en las tinieblas hacia la expiación es asociarla al sacrificio. Por eso, esta sesión se titula Expiación sin sacrificio. Porque cuando comprendemos que la expiación no exige sacrificio alguno, la luz se hace en nuestras mentes. Y en esa luz nos reconocemos inocentes. Y al reconocernos inocentes, recordamos nuestra fuerza. Nos reconocemos abundantes y vivimos la vida a plenitud. Piensa en ello esta semana y quizá por ahí le des una oportunidad a la inocencia en tu vida. Nos encontramos el próximo lunes. Deseo que hayan disfrutado tanto como yo este espacio de estudio. Un abrazo enorme y hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche.